Zapata, Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Buen día, será mañana para los más. Público de Macehualquintos. Pues esta es la tercera y la última parte de la entrevista que algunos estudiantes de la ciencia política de la UAP nos hacen. Entonces damos respuesta a sus 5 preguntas. ¿Qué otras actividades se realizan además de dar clase? Pues este espacio, además de ser un salón de clases públicas, gratuitas y científicas, es también un espacio de encuentro. Entonces también ya hemos platicado un poco de cuando pasó la otra campaña y el subcomandante insurgente Marcos del ZLN estuvo aquí, que se juntaron aquí cientos de personas y que vinieron de muchos pueblos de la región en el marco de la otra campaña. También los familiares de Ayotzinapa vinieron aquí en 2 ocasiones, una en el marco de un encuentro entre los familiares de Ayotzinapa con el Congreso Nacional Indígena y otra en un evento que hicimos que se llamó Macehualtin, que era sobre la cultura náhuatl. Y en esa ocasión pues llegaron los 2 padres, un papá y una mamá de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, nahuablantes. También hemos hecho encuentros, por ejemplo, el Cuilonyo, que ha sido de los grandes, que ese fue el primer encuentro de la diversidad sexual anticapitalista. Hemos hecho encuentros por la educación, uno de ellos se llamó Tlamachilistli, que también vino gente de muchos estados, de varios estados del país y hasta de otros países. En otra ocasión hemos hecho encuentro de medicina tradicional y también hemos hecho encuentros de parte de esta Escuela Autónoma Emiliano Zapata con los candidatos a la presidencia municipal. Entonces, en estos encuentros no se trata de que ellos vienen y hacen sus promesas, para nada, eso no nos interesa, ¿no? Sino que vienen, les damos 5 minutos para que se presenten, 20 para que expongan lo que tienen que decir al respecto del tema que tratamos, y otros 10 o 15 para que planteen su posicionamiento final y se despidan. Entonces el primero de ellos fue sobre educación, el segundo sobre inseguridad y violencia aquí en el municipio, y este año, ya en unos meses, pues vamos a celebrar un encuentro con los candidatos, los vamos a invitar, y ahora vamos a hablar sobre el problema del agua en el municipio de Huitziltepec. Entonces todas esas actividades pues, son parte de lo que hace la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. ¿Qué hay respecto a las ceremonias de carácter prehispánico que realizan? Bueno, cuando dicen prehispánico, pues yo entiendo que hablan de, o se refieren a antes de la conquista española. En particular, supongo que es la religión que había aquí antes de la conquista. Y bueno, en nuestro caso, como somos náhuatl, pues estaríamos hablando de la antigua religión náhuatl. Bueno, pues de nuestra parte nosotros no intentamos ni pretendemos reproducir o recrear ceremonia alguna de la antigua religión náhuatl. También hemos dicho que aquí nosotros hemos estudiado el Códice Borgia, que fue pintado aquí en la Mixteca Poblana y cuyo original se encuentra en el Vaticano. Bueno, pues la escena principal de este códice es precisamente una ceremonia, desde que da inicio, con los personajes que participan, el lugar, los atavíos, todo, para iniciar la ceremonia, hasta que termina, y esta escena abarca pues muchas páginas, o varias páginas del códice. O sea que sí nos damos una idea de cómo eran las ceremonias de la antigua religión que había aquí, hasta antes de la conquista, pero como dije, no es nuestra intención reproducirlas ni recrearlas. Consideramos que el pensamiento y la religión náhuatl no están muertos, o sea, no terminaron con la conquista, con la toma de México Tenochtitlan por Hernán Cortés, sino que la religión náhuatl y el pensamiento náhuatl a lo largo de estos siglos ha ido buscando mecanismos para resistir, para transformarse, para sobrevivir. Entonces sí es cierto que la antigua religión y el pensamiento náhuatl son nuestro fundamento, pero lo que hacemos aquí o en la pirámide o a donde vamos, pues tiene que ver más con el presente, con lo que somos hoy. O sea que podría decirles que nosotros somos antiguos,
pero somos nuevos. Entonces nosotros cantamos, ofrendamos, caminamos, y todo esto lo hacemos por nuestra madrecita la tierra, pero esto es para nosotros cosa del presente. Y entonces nosotros no nos decimos pues mexicas, no somos danzantes que nos ponemos nuestras plumas y todo eso, pues nosotros somos gente común y corriente de pueblo, de aquí, de la Mixteca poblana, y pues lo que hacemos, lo hacemos porque nos nace del corazón, es nuestra forma de expresar lo que sentimos, nuestra espiritualidad hacia la Madre Tierra. Entonces, más que estos rituales de la tradición o ceremonias de carácter prehispánico, pues yo diría que hacemos ceremonias de carácter de hoy, como pueblo náhuatl del presente. ¿Las actividades que realizan tienen algún sentido político, cultural, pedagógico? Las tres cosas. Político, pues miren, aquí en la reja de entrada hay un letrero que con letras grandes para que cualquiera que llegue las vea. Dice bien claro que cruzar esa reja es un acto político. Entonces, no engañamos a nadie, todo lo que hacemos aquí es política, en el sentido de que nos involucramos en los aconteceres de este pueblo, y no solo, sino también de este municipio, en sus tres comunidades. Pero la política que nosotros hacemos no es esa política electoral que busca un hueso, un trabajo, un puesto en el gobierno para que nos paguen, para nada. Nosotros no nos interesa la toma del poder, no queremos mandar a nadie. Más bien lo que estamos haciendo es construir alternativas para nuestro pueblo, pero entonces definitivamente nuestro actuar sí es político. En cuanto a cultural, pues lo que le da sentido a todo esto que hacemos en el Caracol, pues son los acuerdos de San Andrés, de los cuales ya hemos hablado en otros videos, y nuestra lucha entonces decimos que se fundamenta, o nuestra lucha más bien, es por los derechos y la cultura indígena, y la cultura que existía aquí antes de la conquista pues es la náhuatl, y como decimos, pues esta no fue así, no desapareció, sino que se fue transformando, y nosotros hoy pues somos los náhuatl del presente. Entonces en todo esto pues sí hay un aspecto, el aspecto cultural es muy muy importante para nosotros, pero pues desde la visión náhuatl. Y sí, también es pedagógico, porque si una lección es lo que el maestro enseña en el aula, en la clase, pues yo considero que, pues con toda humildad, todo esto que hacemos es una lección, pero para nuestro pueblo. La lección que estamos tratando de decir, de enseñar, de transmitir a nuestro pueblo, es que otro mundo es posible. Y pues así lo pienso, ¿no? Que si un vato, o sea, yo, un hombre común y corriente, ¿no? Con gente, con un pequeño grupo de gente que apoya en las actividades que hacemos lo que hacemos, pues imagínense lo que haremos cuando seamos decenas, cientos o miles, ¿no? Pero entonces pues nada más como una, pues sí, como una lección de que pues otro mundo es posible. Pero esa lección también lleva un mensaje, y lo que dice es que para construir ese otro mundo posible, pues no es suficiente con ir a votar cada 3 o 6 años, ¿no? Pensar que va a llegar alguien a salvarnos, a transformar todo, ¿no? Tampoco dedicarle nuestro tiempo extra, ¿no? Unas horas a la semana, el fin de semana, o organizar un eventito cuando el calendario del poder lo dice, ¿no? Por ejemplo, que si es el Día de la Mujer, pues hacer un evento por la mujer, que si es Día de los gays, que por los gays, que si es Día del Trabajo, que por el trabajo. Aquí lo que nosotros pensamos es que para transformar el mundo, para que otro mundo sea posible, pues es necesario pues entregar nuestras vidas, dedicarlas, trabajar todos los días, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestras pequeñas vidas. Esa es la única forma que hay para transformar esta realidad. ¿Siguen algún calendario? ¿Cómo planean trabajos y actividades? Pues nuestro calendario es el de la resistencia. Y bueno, sí hay unas actividades que se planean y tienen, me atrevería a decir, un carácter cósmico. Me refiero a los equinoccios, los solsticios, conjunciones, pues cuando son eventos así, pues a veces nosotros realizamos algo. Bueno, el ejemplo que se me ocurre para explicar esto es el de nuestro caminar.
pues nosotros salimos de aquí el 18 de diciembre, llegamos al Tepeyac, no a la Basílica de Guadalupe, sino al Cerro del Tepeyac, el 22 de diciembre. ¿Y por qué el 22? Pues no porque pensamos que es un día cualquiera, sino pues porque tiene que ver con el solsticio de invierno y la importancia que este evento tenía para los antepasados. O por ejemplo, en unos días, pues, si hoy es un día 5 Malinali, pues significa que esta trecena, la 1 Tochtli, pues es la última. Y entonces en unos días, pues va a terminar, ¿no? En unos 7, 8 días. Y entonces va a empezar otra vez la cuenta de los 260, el 1 Zipactli. Entonces, pues ese día haremos algo allá donde la pirámide. Y pues no con público, porque pues no nos interesa eso de las masas y todo eso, ¿no? Pues lo hacemos por convicción propia, pues como decía antes, ¿no? Porque para nosotros nuestra cultura, la náhuatl, es lo que le da pues sentido a lo que hacemos. Y pues también hay otros eventos que no planeamos, sino que son más bien como que una respuesta a las circunstancias, a los conflictos que se dan aquí en el pueblo, a las situaciones que se crean, a las propuestas que la gente hace. Entonces, bueno, aquí como ejemplo, pues diría la clase de náhuatl que estamos haciendo ahorita, ¿no? La idea pues surge de 3 compas de aquí del pueblo que pues, se interesaron en aprender un canto antiguo, pero dijimos, bueno, pues ¿por qué mejor no lo abrimos para que otras personas que se interesen lo aprendan, lo vean, lo escuchen? Y pues lo hicimos, ¿no? Y sorprendentemente, pues harta gente lo está viendo, ¿no? Ya superamos más de las 1000 visitas y eso, ¿no? Entonces, pues así es como armamos aquí los eventos, ¿no? Se van dando, a veces los planeamos y a veces surgen de lo que pasa aquí en nuestro pueblo. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Pues como Escuela Autónoma Emiliano Zapata, pues ya les conté la historia de cómo empezó todo esto, ¿no? Y sí, efectivamente empezamos con clases, cabe decirse, de regularización, o sea, pues aquí a echarles la mano a los niños jóvenes que venían con sus materias de la escuela, o sea, de la SEP, ¿no? De la educación oficial, de matemáticas, de historia, de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, así fue como empezamos, ¿no? Pero con el paso del tiempo, y fuimos, o sea, con el paso del tiempo y en estos 16 años que ya pasaron desde que empezamos esto, pues fuimos construyendo lentamente, muy lentamente, una concepción propia del mundo. Entonces nos atrevemos a decir que hoy la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, además de ser este espacio, como escuela, como aula, donde pues hay mesas, pizarrón y todo eso, es también una escuela de pensamiento. Entonces, bueno, no sé si a ustedes les suena la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría contarles hartas cosas de mis aventuras en Frankfurt, pero bueno, la Escuela de Frankfurt, más que un lugar, pues era ese espacio, ese momento en el que se reunían pensadores, proponían, analizaban y divulgaban, ¿no? Entonces, en nuestro caso me atrevo a decir que sí, hemos hecho eso también en estos 16 años. Somos una escuela de pensamiento y pues, nuestro pensamiento es el náhuatl, ¿no? En ese sentido, pues pienso que el trabajo más grande que hay aquí no es el que hacemos nosotros hoy, sino el que van a tener que hacer quienes hoy son niños, niñas, y quienes a lo mejor todavía ni nacen, ¿no? Pero estamos dejando algo que no es esta aula, estas paredes, esta aula con su precariedad, sino que estamos dejando una idea. Y pues acuérdense que las ideas son a prueba de balas. Entonces eso es lo que construimos, eso es lo que dejamos, esa es nuestra herencia, esta escuela como escuela de pensamiento. Y pues sí, ya por último, pues en cuanto a la lucha, así como lo vemos a futuro, pues se me ocurre un ejemplo, ¿no? Miren, cuando nosotros vamos caminando, cuando salimos de aquí en diciembre para llegar al Tepeyac, pues salimos desde aquí, desde la pirámide, y entonces pues ya nos armamos y todo eso y empezamos a dar los primeros pasos. Y damos los primeritos pasos, digamos 10, 20 pasos, y pues apenas estamos por ahí enfrente, ¿no? Y damos otros cuantos pasos, 50, 100, no sé, y todavía vamos aquí en la entrada, ¿no? Del caracol, ¿no? Y damos más pasos y apenas vamos por la carretera, ¿no? Y ya damos 500 o 1000 pasos o más, no sé, y ya estamos en Ermitos, en la salida del pueblo. Y así, ¿no? Van pasando las horas, va pasando los días,
y nosotros seguimos dando paso tras paso tras paso, hasta que llegamos, por ejemplo, a San Nicolás de los Ranchos. Empezamos a subir ahí en medio de los volcanes, y cuando vamos subiendo y empieza a amanecer, volteamos para atrás y lo que vemos es el horizonte, o sea que ya se mira el horizonte, ¿no? Y vemos para atrás y vemos las montañas, vemos el Valle de Puebla, y allá a lo lejos podemos ver, pues en la distancia, ¿no?, dónde está nuestro pueblito, ¿no? Y es cuando nos damos cuenta de que se mira el horizonte ya. Pero el camino no acaba y seguimos caminando al día siguiente, y así hasta que llegamos. Y bueno, cuando finalmente llegamos al cerro del Tepeyac, pues nos damos cuenta de que pues no es cierto que ya completamos el camino, sino que apenas dimos un paso. Todo eso que hicimos fue apenas un paso, y que pues ahora hay que preparar el siguiente. Entonces así es como lo vemos la lucha de esto de como caminar. Cuando empezamos los primeros pasos, como que ni se ve que avanzamos, ¿no? Pero pues cuando ya pasan días y ya estamos ahí, nos damos cuenta de que valió la pena. Y bueno, entonces no pensamos mucho, o no está muy planeado qué va a pasar con todo esto, ¿no? Porque pues quien va a tener que decidir qué hacer con todo esto, pues no somos nosotros, ¿no? Como dije, pues van a ser los alumnos que vienen, ¿no? Los niños, los jóvenes, pues ellos decidirán qué hacer. Entonces, de nuestra parte, pues no hay mucha planeación a futuro, más bien cada día que pasa hacemos nuestro trabajo aquí en el aula o en todo este espacio como hay que hacer. Y bueno, y yo como individuo, como maestro Filo, pues también ya les conté que tengo 20 años de vivir y morir un poco cada día aquí en este pueblo de Santa Clara, Huitziltepec. Y después de esos 20 años, pues igual volteo para atrás y veo el horizonte y me doy cuenta de que pues todo esto fue apenas ya eso, un paso. Entonces, pues bueno, espero que esto responda un poco sus dudas, sus preguntas, y pues bueno, de mi parte pues quiero decirles gracias a ustedes, chavos, estudiantes de la UAP, de la Ciencia Política, y pues que esperamos verlos pronto aquí un día, en persona, cara a cara, aquí sentados en esta aula. Pero mientras tanto, un saludo y nos vemos. Para todos. Hasta la próxima. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan.